Paraninfo. Una mirada a la ciencia, cultura, deportes, salud, sociedad y medio ambiente con los universitarios desde los espacios de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal? Bienvenidos a Paraninfo. Hoy nos encontramos en uno de los jardines del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, porque hablaremos precisamente de la arquitectura vanguardista de este nosocomio. Precisamente por los 230 años de que se instaló la primera piedra de este edificio. Quédese con nosotros, en esta media hora le tendremos información de interés y nos vamos de lleno con la entrevista. Nos encontramos aquí en uno de los jardines del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y ya está aquí con nosotros el maestro David Zárate Weber. Él es especialista en patrimonio edificado y conservación de Guadalajara y también profesor investigador del CUAD, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Arquitecto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para servirle. Arquitecto, bueno, a propósito de que se celebra ya el 230 aniversario de la colocación de la primera piedra de este hospital tan importante a nivel Latinoamérica, platíquenos ¿cuál es la importancia que cobra esta edificación, sobre todo si estamos hablando que fue construido o que empieza su construcción en 1787? Bueno, era la época de los Borbones en Europa, una época en que los edificios dedicados a la salud y los hospicios, ¿verdad?, se juntaron de alguna manera. En Madrid se hizo el Hospital General, reuniendo 11 hospitales, especializados, se podría decir, o hechos por diferentes gremios. Y entonces eso también sucede acá en Iberoamérica, ¿no? Los grandes hospitales surgen también porque el siglo XVIII es una época de grandes epidemias, sobre todo acá, en este lado del mundo. Entonces, en 1785 se dio el año del hambre aquí en Guadalajara y bueno, en muchas regiones de aquí de la Nueva Galicia, ¿no?, y de la Nueva España también. Eso provocó una gran epidemia también que diezmó por lo menos el 10% de la población de Guadalajara, ¿va?, pues murió. Por lo tanto, cuando llega aquí Fray Antonio Alcalde en 1777, si mal no recuerdo, pues él de alguna manera también ya estaba sensibilizado, no porque solamente existían dos hospitales que realmente eran muy pequeños. Por lo tanto, él aprovechó un proyecto que se había hecho en 1760 por los padres betlemitas, que eran los encargados del hospital de Belén en ese entonces, y él financió. Le pareció bien el proyecto y financió para que se construyera, solamente que lo hizo al doble de cómo estaba pensado originalmente, ¿no? Sí, y entonces podríamos decir que en aquel entonces este hospital se convierte en uno de los más grandes y vanguardistas de América Latina. Sí, estaba hecho para 1000 camas, lo cual era en ese entonces pues era algo realmente sorprendente, ¿no? Sí, era un hospital público, ¿no? Así nace. Era público, sí, y era para los pobres generalmente, pero también se aceptaban de alguna manera personas que tuvieran recursos, ¿no? Sí, porque no había más, ¿no? No había más, había 2 hospitales y el total de los 2 hospitales tenían 50 camas, si mal no recuerdo, una cosa de ese tipo, ¿no? O sea, entonces compárenlo con las 1000 camas, nada que ver. Sí. Sí, el hospital entonces es la primera construcción en el mundo occidental con la forma plano estrella. Sí. Platíquenos de esto. Bueno, la concepción de este tipo de planta no surgió aquí en Iberoamérica, surgió en Alemania, ¿no?, con un señor Sturm en 1720. Pero nunca se construyó nada parecido hasta que se hizo aquí en Guadalajara, ¿no? Es un hospital con planta estrellada o radial también le llamamos, que concentra todas las salas en un punto central, valga la redundancia, donde se controla al mismo tiempo, con poco personal, se controla las 7 salas que estaban alrededor. Y eso es un gran avance porque optimiza los recursos, que es una de las banderas, pues, de los Borbón, ¿no?
Ese tipo de planta en estrella tiene la gracia de que el aire que se va generando a lo largo de las salas, que se va viciando por cuestiones de los pacientes, ese aire va siendo llamado hacia lo que es el centro donde se cruzan las salas. En esa parte había originalmente un repartidor, o le llamaban repartidor porque ahí repartían la comida. Pero para poner la comida, para mantenerla caliente, tenían unos fogones. Esos fogones calentaban el aire, entonces jalaban el aire con más fuerza y lo elevaban por unas ventilas que ya no existen, pero están bloqueadas cuando se hizo el fresco, el mural que tenemos ahí al centro. Sí. Ya no funcionaba, pero viajeros de mediados del siglo XIX decían y describían el hospital como un lugar muy bien ventilado y muy sano desde ese punto de vista, ¿no? Arquitecto, ¿qué le parece? Vamos a hacer una pausa. Sí. Y regresamos para que nos haga un recorrido. Sí, muy bien. Y nos hable precisamente de esta parte arquitectónica de este hospital, que es prácticamente única, y que para darle a conocer a la ciudadanía que esto es a propósito de los 230 años ya de que se puso la primera piedra de este hospital. Nos vamos entonces a información de interés, el perfil universitario y más, y regresamos luego a una segunda parte de la entrevista. Quédese con nosotros. Mi nombre es Marta Guadalupe Macías Martínez. Mi nombre es José Alfredo Oliva Delgado. Concursé en Sevilla, España y gané el reconocimiento de proyecto de alta calidad internacional. Con este proyecto tengo acreditación para Red Call en Colombia y Genius Perú. Mi proyecto consiste en diferentes prototipos en los cuales yo evidencio fenómenos electromagnéticos, los cuales interactúan en el tomógrafo, la resonancia electromagnética o la emisión de positrones. Y yo explico cómo cada uno de estos aparatos funciona con base a estos fenómenos electromagnéticos. Mi proyecto es Térmico, Términos y Usos, en el cual enseñamos a los alumnos los diferentes conceptos de la termodinámica y cómo aplicarla en la vida cotidiana, no nomás que se quede en las aulas de clases. Este tipo de participación, estos tipos de club de ciencias te cambian la vida, cambian la forma de que veas tú la vida y que vale la pena acercarte a tu maestro de la preparatoria o escuela donde estés a comentarle que a ti te gustaría fomentar o hacer un proyecto de ciencia de la ciencia que a ti te gusta, no necesariamente tiene que ser física, puede ser la ciencia que a ti más te gusta. Agradezco a la Universidad de Guadalajara y al rector general, además un agradecimiento a nuestra directora de la preparatoria, en donde nos han apoyado demasiado para estas competencias. La selección de esgrima de la Universidad de Guadalajara fue uno de los equipos más destacados en la pasada Universiada Nacional, competencia en la que ganaron 2 medallas de oro, 1 de plata y 3 de bronce, y que marcó el regreso de esta disciplina al programa de competencias. Aleli Hernández, ganadora de la medalla de oro y seleccionada nacional, dijo que se ha formado un equipo competitivo, por lo que la expectativa para próximas competencias es favorable. Tenemos un equipo fuerte, tenemos 3 seleccionados nacionales y bueno, también hay mucho talento de los que también están prósperos a estar en selección nacional. Desde hace un año, Carlos Ávila forma parte de este equipo que asegura deja el alma en cada competencia y todos los días se trabaja fuerte, y esa ha sido la clave para los buenos resultados. Yo atribuyo al trabajo, que la verdad nos matamos, entrenamos durísimo y bueno, si la UDG nos da la oportunidad de combinarlo con la escuela, de verdad es muy satisfactorio. Gwendolyn Rivera explica que no es fácil combinar el estudio con los entrenamientos, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Además de que practicar este deporte le ha beneficiado en diferentes áreas de su vida. Sí te hace más disciplinado, siempre tienes como esa presión de que tienes que ir a entrenar, entonces siempre buscas la manera de desocuparte rápido y terminar tus deberes antes para que puedas seguir tus entrenamientos y pues estar al corriente con la escuela y también en la casa. La selección de esgrima de la Universidad de Guadalajara continúa con sus entrenamientos de cara a lo que serán sus futuras participaciones. Con imágenes de Sergio Guzmán, Laura Sepúlveda, Universidad de Guadalajara. Continuamos aquí en Paraninfo y ahora nuestra sección en red, nuestra compañera Marta Eva Loera nos presenta un especial sobre el tatuaje como arte en Guadalajara.
Las agujas fungen como pincel para dibujar y colorear con movimientos precisos y rápidos sobre la piel. David Sánchez Rico, el Barra, inyecta color y poco a poco da expresión, dimensión y realismo a las imágenes. Yo empecé a tatuar hace aproximadamente 15 años, por ahí del 2002, 2003, entre esos 2 años. Ya estaba en la escuela cuando empecé. El Barra estudió artes plásticas en el Instituto Nacional de Bellas Artes, lo que lo dotó de los conocimientos necesarios para hacer tatuaje artístico, que es innovador en los diseños y conlleva un trabajo creativo. Pero sí, mi madre fue la primera que empezó a inculcarme en estudiar esto. Ajá. Pero ya cuando vieron mi rebeldía en lo que se empezó a transformar, dijeron, pues este no va a ser un Dalí, no va a ser un Van Gogh, este güey aquí, ¿a dónde va, no? O sea, ya todo tatuado y... O sea, no veían un artista formal, ¿no? No veían un artista de caballete. Entonces como que se empezaron a friquear, ¿no? Se empezaron a asustar. Su formación también incluye cursos impartidos por la Secretaría de Salud que tienen como objetivo evitar la propagación de enfermedades como SIDA y hepatitis B por reutilización de agujas. Tienes que tomar cursos en primeros auxilios, en asepsia y control de residuos. David Sánchez es uno de los artistas del tatuaje, una forma de adorno corporal que está de moda en Guadalajara y cuya demanda incrementa al obtener aceptación y nuevo significado en la sociedad tapatía. Esto ha propiciado un crecimiento en los estudios de tatuaje. Aquí en Jalisco hace 4 años había 54 establecimientos o locales de tatuaje para tatuar. ¿Y ahora está en un promedio de los 150, legalmente reglamentados ante padrón y licencia en la zona metropolitana. A mediados de los 90, el tatuaje empezó a ser una práctica generalizada en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero a partir de los 90 muchos jóvenes encuentran en esta expresión un referente de identidad, le encuentran sentido, le dan sus significados. Y entonces aquí en la ciudad, sobre todo en la segunda década de los 90, empiezan a surgir muchos lugares donde uno se puede tatuar. El respeto y tolerancia hacia las personas tatuadas es favorecido por la idea más extendida de que un tatuaje no tiene nada que ver con el desempeño laboral y profesional. Esa otra característica ahora en el tatuaje ya está legalmente establecido en sí, incluso la CONAPRED lucha por esos derechos. El artículo 3 y 30 en la Ley Federal de Trabajo está especificado que nadie puede ser discriminado por su forma de vestir y su presencia, ¿no? Y ahí incluye el tatuaje. El Barra nota los cambios. Mucha gente nos ve a nosotros todos tatuados en la calle y antes te veían con desprecio, ¿no? Te veían así como, este cholo es un malviviente, ¿no? David Sánchez percibe la aceptación del tatuaje por parte de personas pertenecientes a diferentes estratos sociales y culturales. Me ha caído más bien mucha gente profesionista o que tienen sus negocios. Por ejemplo, varios que tienen sus barberías o que tienen restaurantes. Entonces es variada, la verdad es variada. O sea, no solo la chaviza se raya ahorita, ¿no? El maestro Jesús Loza Sánchez, en ese sentido, comparó a los tatuadores con artistas consagrados, una especie de nuevas estrellas de rock aceptadas y buscadas por muchos. Con imágenes de Axel Daza, Marta Eva Loera, Universidad de Guadalajara. Y ahora lo invito a que conozca el rostro de la UDG, la cartelera universitaria y la segunda y última parte de la entrevista desde aquí, desde estos jardines del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, para continuar hablando precisamente de la arquitectura vanguardista a propósito de los 230 años de que se instaló la primera piedra.
Los niños de la calle y el contexto en el que viven su día a día ha sido una de las principales líneas de investigación del doctor Ricardo Fletes Corona, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actual jefe de Departamento de Desarrollo Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Mi tema ha sido niños de la calle, población infantil así en condiciones de exclusión, de pobreza, las familias, programas sociales, y últimamente he estado trabajando en políticas públicas, el análisis de políticas públicas y su impacto sobre la población que trabajan. Ingresó hace 26 años a la Universidad de Guadalajara, profesor investigador titular C, maestro en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y doctor en Ciencias Humanas con especialidad en Sociología por el Instituto Universitario de Pesquisas do Rio de Janeiro, Brasil, donde recibió el reconocimiento por la alta calidad de su tesis sobre niños de la calle en 2 ciudades de América Latina. Un reconocimiento reciente que me da mucho gusto y me da orgullo por mis 25 años de trabajo docente y como investigador. Entonces pues siempre he sido UDG, y cuando era joven, cuando estaba en la prepa, defendía los colores de la universidad en el equipo de atletismo. A nivel nacional ganamos un campeonato para la Universidad de Guadalajara. Entonces esos son reconocimientos y más que nada satisfacciones pues para uno. Ha impartido conferencias, seminarios y talleres en diferentes universidades de Latinoamérica y Europa. También ha sido coordinador de la Maestría en Desarrollo Social de la UDG y autor de diversos artículos en revistas científicas y libros. Fletes reflexiona que este sistema neoliberal ha vuelto a los niños mercancía y producto de explotación. Y saben que su cuerpo también es objeto de comercio. Y entonces me parece que cuando tú observas a un niño o una niña con ese tipo de razonamiento, tú dices algo está mal, ¿no? Algo está mal. Tanto en la persona que demanda ese servicio, entre comillas, como el niño que se da cuenta o la niña que se da cuenta que puede mercantilizar su cuerpo. Y advierte que en México puede ocurrir lo mismo que han sufrido otros países de Latinoamérica. Y eso que yo veía en Brasil, lo veía venir para acá, y allá, bueno, hay un ejército de reserva infantil en Río, de niños y niñas que quieren ingresar al mundo del tráfico, ¿no? Y yo creo que ese fenómeno está por detonar acá más fuerte en México. Fletes Corona señala que continuará investigando la exclusión social que viven estos sectores de la población y enfatiza el compromiso que tiene como académico de la Universidad de Guadalajara. Sí, hay que seguir peleando desde la universidad, desde esta trinchera, y seguir aportando un poco a la sociedad desde la universidad, ¿no? Creo que es un compromiso que tenemos los universitarios. Con imágenes de Diana de la Mora y Axel Daza, Julio Ríos, Universidad de Guadalajara.
Regresamos a la segunda parte de la entrevista. Estamos precisamente hablando de este edificio del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, su parte arquitectónica, sobre todo por los 230 años ya que cumple ese edificio desde que se puso la primera piedra para su construcción. Y nos acompaña el arquitecto David Zárate Weber. Arquitecto, platíquenos y háganos un recorrido de todo este edificio que de alguna manera pudiéramos decir es un edificio vanguardista. Bueno, sí, tiene razón. En ese entonces ese edificio era de lo más avanzado en cuestión de hospitales. Nunca se hizo algo igual, ya le habíamos comentado, algo que era parecido en un albergue real de los pobres en Nápoles, que también hizo Carlos III, el mismo que financió parte en este hospital, pero que nunca lo construyeron completamente. Además, allá la estrella era en el templo, en la iglesia, no era en el hospital. La entrada principal no es la que es actualmente, ¿no? No. Las entradas estaban separadas, los hombres entraban por aquí, por Belén y Hospital, y las mujeres al otro extremo. De esa manera, pues, se preservaban un poquito la privacidad de las personas, ¿no? O sea, respetaban mucho ese. En el proyecto original había un ingreso aquí, en la parte de atrás, donde entraban solamente las personas, las mujeres con, digamos, con problemas de moral, según en ese entonces lo decían, ¿no? Pero eran las tres entradas principales, y la entrada del convento de los betlemitas coincidía con la entrada de los hombres, ¿no? Pero estaban separadas. Esta entrada que se hizo actualmente es precisamente para no tener dos administraciones o dos vigilancias, ¿verdad?, de entrada, sino era una sola, y de aquí se hacían los registros administrativos y entonces ya se separaban los enfermos, pero igual se separaban hombres y mujeres como está actualmente. Sí, platíquenos también cómo se compone el Hospital Civil de Guadalajara actualmente, los jardines, háblenos de estos jardines en el que estamos ahorita, por ejemplo. Sí, bueno, eran 22 patios utilizados casi todos como jardín botánico, o sea, las hierbas se cultivaban aquí mismo en estos jardines, y es el jardín botánico que le llamamos al que está en la parte de afuera, al frente, pues eso no existía como tal. En todos los patios se hicieron para dar ventilación e iluminación natural a todas las dependencias del hospital. Este en particular, ¿verdad?, fue destruido en gran parte porque en esta ala, donde antes era el convento de los betlemitas, de los padres, pues se hizo una sección para las personas ricas. Por lo tanto, requerían también de un patio que estuviera mucho más amplio, ¿verdad?, para que convalecieran, se asolearan, estuvieran aquí conviviendo esos personajes. De hecho, el que el Panteón de Belén esté anexo a esta parte de aquí no es casual, sino que forma parte también de un proyecto que se hizo al mismo tiempo que el Panteón de Belén en 1848. Y entonces estos jardines, este en particular, sí se convirtió en un jardín, y los demás, bueno, pues poco a poco se han ido invadiendo con algunas construcciones. Ya prácticamente, ¿no?, se han estado perdiendo, sí, pero ¿no?, se pueden recuperar. Sí, en ese sentido, ¿hay una propuesta para recuperar todos esos espacios? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, es factible, sin embargo, tendría que, para utilizarlo en otra cosa, digamos, tendría que construirse un hospital que fuera equivalente a los servicios que tiene y entonces poder liberar de su función actual a este gran edificio, ¿no? ¿Hay algún proyecto ya? No, que yo conozca, no, que yo sepa, no, todavía no. Porque sería primero promover un gran hospital para entonces promover un gran rescate de este edificio. ¿Hay los elementos para que en algún momento dado se pueda pedir o sea considerado este edificio como patrimonio de la humanidad? Yo creo que tiene todos los méritos, sí. Primero porque es un proyecto a nivel mundial muy destacado, ¿no? En ese entonces. Sí. Y segundo porque es factible recuperarse pues, la mayor parte de la planta, ¿no? No tanto del edificio, o sea, no podremos construir de nuevo lo que ya se perdió de ese proyecto, pero sí podríamos, digamos, liberando los espacios de ciertas áreas, podríamos nosotros identificar perfectamente cómo está la planta, ¿no?, la estrellada.
Pues arquitecto, le agradecemos mucho la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Sí. Bueno, y con esto hemos llegado al final de este programa. Mi nombre es Cristina Félix y los espero el próximo lunes.